Está bien. Hola chicos, ¿cómo estáis? Gracias por venir. Hola Hola, chicos, Victoria, buenas Alex, Javi, noches. hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días para algunos por el cambio horario. ¿Cómo estáis? Javi, ¿qué? ¿Por qué no estás en el bosque? Yo ya te esperaba ver rodeado ahí de verde. Muy buena pregunta, muy buenísima pregunta, porque las expectativas te matan, Sí. literalmente. Cuando esperas algo y no lo obtienes, pero lo esperas con mucha fuerza, le pones mucha energía, lo proyectas mucho con tu mente, en vez de estar en el momento presente, estás en esa idealización que quieres que llegue, la cagaste. ¿La cagaste por qué? Porque normalmente la vida, cuando tú insistes demasiado con tu mente en proyecciones, te va a hacer, no lo contrario, pero te va a traer otro tipo de situaciones para que trasciendas esas proyecciones que tú quieres, esa expectativa que tú quieres obtener. Y es mágico eso, porque cuanto más avanzas, o bueno, cuanto más vives, más compruebas de que casi es mejor que no se cumplan las expectativas. Casi es mejor improvisar que tener un guión. Casi es mejor vivir el momento presente como un niño aquí y ahora, en vez de tener que siempre querer controlar lo que sucede con tu mente, porque te das cuenta de que pierdes el presente, pierdes el estar presente aquí ahora y, y no vives de verdad. El niño vive de verdad aquí y ahora. Puede tener fantasías y deseos, pero si está jugando, está jugando, si está comiendo, está comiendo, si está haciendo algo, está haciendo algo. Y es muy potente esto, porque a medida que nos vamos formando capas de creencias, de ideas, de proyecciones, de que mi vida debería ser así, mi vida debería ser así, porque tengo esta edad y a esta edad yo debería estar haciendo esto y debería estar haciendo lo otro y bla, 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 y bum, 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 y tiquití, racatá. Todo ese rollo de la mente no sirve. Te pierde, te pierde, te pierde de estar aquí. Es muy sutil y está todo el día ahí. Te mete ideas y dejas de vivir el momento presente y estás todo el rato sumergido en eso que te está diciendo. ¡Buah! Entonces, pues aquí estoy, no estoy en el bosque, pero estoy genial. Gracias. Un beso. Hasta luego. Mira, y mira, para decirte dónde estoy y dónde no estoy, te he dado una lección de vida así, vamos, en 5 minutos. ¿Cómo te quedas? Está. Es Eres potente. así. Normal te diría, bueno, cualquier persona normal. Estaba en el bosque, pero bueno, me apeteció volverme a casa porque tal, y bueno, por eso no estaba en el bosque. Pero Javi no, Javi te da toda una lección de vida con cada cosa que te comenta. O sea, es que es espectacular. Es que la vida es ¿Algo tan que decir inmensa al si la buscamos. respecto? Yo que estoy totalmente de acuerdo que las expectativas solo te limitan en muchas ocasiones. Sí que es verdad que es bueno también hacer planes y tener objetivos y demás, pero no centrándote en eso ni esperando que las cosas salgan tal y como te lo imaginas, porque luego viene la frustración y viene el desengaño y viene la depresión y es como todo un bucle de emociones que te envuelven. Y sobre todo has dicho una cosa muy importante, que es lo de las expectativas dependiendo de la etapa vital en la que estés. Es como, se supone que a mis años la mayoría de la gente tendría que estar haciendo esto es tener una familia o tener un negocio, tener bla, 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 lo que sea, ¿no? Lo que cada uno estime o lo que ve en su entorno y demás. Y yo tengo la misma edad que esas personas y sin embargo mi vida es muy diferente, no consigo esto, no consigo lo otro, te sientes distinto y ya está. El bucle, la frustración, todas esas cosas. Y es como yo creo que tenemos que aceptar que cada uno somos distintos, que somos seres individuales, que tenemos misiones distintas, propósitos distintos y que no todos estamos aquí para cumplir esas programaciones que tienen, o sea, el hecho de que sea general o de que la mayoría de las personas cumplan esos patrones no tienen por qué ser los tuyos, ¿no? Tú igual estás aquí para hacer otras cosas y cumplir otros propósitos. Entonces, un poco alejarse de eso y decir, bueno, el hecho de que sea la situación de la mayoría de la gente que me rodea no tiene por qué ser la mía. Y aceptar que tu vida puede ser diferente en algunos casos. Y no frustrarte porque tu vida no sea igual. Si lo maravilloso es ser distintos y aportarnos unos a otros.
Así que bien por eso, lo de la etapa vital, porque a mí, te lo digo porque a mí me afectó muchísimo eso de que veía que todo el mundo hacía determinadas cosas que se correspondían con esa edad y a mí no me pasaba, a mí no me tocaba y demás. Entonces, pues tuve muchas movidas mentales por eso y ahora me siento feliz, pero en su día me hicieron mucho daño y todo por esas expectativas, ¿no? Se supone que debería de estar haciendo esto y yo no lo estoy haciendo, por ende, mi vida es un fracaso y soy una fracasada. Y no es así, para nada, porque todos somos únicos y traemos propósitos distintos, así que a fluir. Alex, Sí, totalmente de acuerdo con Nuri y Javi. Yo pienso que es parte también de las programaciones. Usan nuestra mente como si fuera una computadora para meterle programas. Y es de estas programaciones de que tienes que ser algo. Y como bien dice Nuria, en un cierto nivel de tu vida, una cierta edad, si no has alcanzado esto, si alcanzaste esto, eres exitoso, si no lo has alcanzado, eres un fracasado. ¿Quién dice? ¿Quién lo determina? ¿Quién es aquí la medición? ¿Quién es el juez? No lo hay, son ideas, como bien dice Javi, en nuestra cabeza y al final lo que nos queda es que puedes elegir, que ambas opciones están correctas, puedes elegir escucharlas, puedes elegir o dejar que te dominen, o puedes elegir dejarlas pasar como un pájaro, ¿no? Y saludarlo y decirle gracias, pero no gracias, ¿no? Yo he llegado a la determinación, no estoy diciendo que sepa yo con ciencia cierta, sino mi experiencia es, la mente va a estar hablando todo el tiempo. La mente va a estar creando historias todo el tiempo. Es increíble, es una novela todo lo que está haciendo. Entonces va a estar opinando todos los temas, todo lo que te pase durante el día, va a estar la mente ahí queriendo meter. Pero como vayas tú desasociándote de esa idea que le tienes que contestar o que le tienes que tomar en cuenta, siento que su voz poco a poco se va haciendo más tenue y menos importante, ¿no? Entonces, otra cosa que quería mencionar que se me hizo muy importante cuando lo estaba diciendo Javi es las expectativas, ¿no? Y cómo el estar pensando y visualizando. Yo sí soy un creyente de la visualización, no de la ley de atracción, pero sí de la visualización, pero que te armonices con lo que estás visualizando, ¿no? Eh, y que realmente las cosas que visualizas, que están en real armonía, tú lo vas a sentir dentro y las cosas que visualizas, que tal vez es un deseo o que tal vez es un apego o que tal vez es, bueno, pues visualizo la lotería. Pues síguela visualizando, pero no se me hace por ahí, ¿no? Pero otras cosas, eh, por ejemplo, mucho del que he platicado, experiencias me han llegado en visualizaciones, en meditación o simplemente de la nada, ¿no? Entonces, el visualizar para mí, sin expectativas, sin apego, se me hace algo bien importante, que yo sí lo sugiero. La expectativa, te estás tú solo te estás poniendo ya grilletes, ¿no? De que si no logro esto en tanto tiempo, típicamente las expectativas tienen un límite de tiempo, tienen una fecha. Por ejemplo, si no tengo novio o novia en 6 meses, es que no. O sea, puede que lleguen 6 meses, en 6 años, o puede que lleguen nunca. Ese tipo de cosas hay que dejarlas llegar. Se dice, no tengas la expectativa, simplemente tráelo de manera natural, no deseándolo, no estar pensando constantemente en él, en esa situación. Llegará cuando tenga que llegar sin que te des cuenta. De repente, el nuevo trabajo, la nueva pareja, el tener hijos tal vez. Y si no llega, hay una razón, es porque era perfecto así. No tuviste hijos, no tiene nada de malo. Tuviste hijos joven, no tiene nada de malo, pero no forzarlo, no estar pensándolo y estar diciendo, es que a los 25 años me tengo que casar, a los 30 años tengo que tener mi primer hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Y por qué no nunca? Porque no, como bien dice Nuria, nuestras vidas son totalmente diferentes. Sí siento que nuestro ser está en balance con la creación, en que somos todos igualmente poderosos, igualmente hermosos, con un corazón igual, todos. Pero eso, la experiencia que estamos teniendo es totalmente diferente. Y lo único que nos queda es aceptarla, ¿no? Y dejarnos llevar por esta experiencia. Y realmente es como un río que dices, me voy a subir, el río está fluyendo y en vez de luchar contra el río, en vez de querer ir a un cierto lugar en un cierto tiempo, me dejo llevar y disfruto el río. Que esto, quiero aclarar, no significa, lo platicábamos cuando tuve a Javi invitado,
que no significa echarse al sofá, no significa estar estático, porque eso también es una elección, y si eso lo quieres hacer, bueno, que hagas lo que se sienta en tu corazón. ¿Quieres cambiar de trabajo? Hay algo ahí. ¿Quieres viajar el mundo? Hay algo ahí. Pero que sean cosas que sientes, no que te lleguen de aquí y te digan, no, no, es que tú tienes que conocernos, no, 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 es que tú te mereces, es que todos nos merecemos todo, eso no creamos Ah, cuentos, todos nos merecemos todo, eso de que tú eres especial, eso te lo está diciendo exactamente para que le hagas caso, ¿verdad? Es como, vamos a sernos amigos, ¿no? Entonces tú eres diferente, tú eres mucho más fuerte, tú eres mucho más inteligente. Por ejemplo, los narcisistas, ¿no? Que es algún mensaje que les llega, que son superiores, ¿no? O sea, que no, es que no estamos al mismo nivel, discúlpame. Bueno, eso opinas tú. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales de cierta manera en nuestra esencia que viene de la creación. Somos un cachito, un puntito del creador. Y esa creación está basada en amor. Eso estoy 1.000.000% seguro. Y entonces todos somos un puntito del amor. Y todos, de alguna manera, cómo expresamos esa vida, en mi opinión, es lo de menos. Deja que salga de aquí. No escuches tanto. Amar sin esperar, sin expectativas. Ama y no esperes nada. ¿Y qué es amar? Es la capacidad del amor, que se va aumentando con cada experiencia, con cada situación, con cada golpe, con cada decepción. Vas aumentando tu capacidad de amar lo malo, tu capacidad de amar lo que antes eras incapaz. Eras incapaz de amar esa miseria y ahora la puedes amar. Eras incapaz de amar una taza de té y ahora la puedes amar. Antes tenías que llenar tu ego de historias, tenías que controlar aquello, controlar esto, lograr esto, sentirte y sentirte y sentirte lleno, pero no de corazón, sino lleno de historias, lleno de ocupación del tiempo, lleno de todo lo que no es el momento presente, lleno de enganches. Me engancho esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, esto, ahora esto. Y siempre hay que hacer algo. Voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, luego tal, quedé con esto, voy a hacer tal, y todo este rollo, no. Lo sencillo es amar sin esperar, pero se nos ha olvidado. Cuando somos niños lo tenemos muy claro. Luego estamos condicionados. Tenemos que volver a conectar con el momento presente como los niños y nos tenemos que hacer un ejercicio. Es un ejercicio. Es el mejor entrenamiento que podemos hacer. Conectar con el momento presente. ¿Y cómo se hace? Amando sin esperar. ¿Y cómo se hace? Pues aquellas cosas que tú sientas de corazón hacer. Eso es lo que te conecta con el momento presente. Es un poco lo que estabas diciendo. Eso que sientes, no lo que está pensando tu mente diciéndote que es lo mejor, etiquetando la experiencia, blan, blum, blan, blum. No, ¿qué es lo que yo siento de corazón? Yo siento ir allí, ¡bum! Voy. Yo siento hacer esto, ¡pum! Lo hago. El niño no se plantea. Siento tristeza, voy a llorar, ¡pum! Ahora de adulto nos condicionamos, vale, está bien. Tenemos un rol social, tenemos que sobrevivir con unas máscaras, muy bien, pero tienes que alimentar a ese niño interior, a esa niña interior. Tienes que darle lo que necesita. Sea lo que sea que tu mente diga que es una locura, no es locura, porque es lo que necesita tu niño, tu niña. Y si no alimentas eso, no estás alimentando tu sentir, tu ser. No estás alimentando lo que Dios quiere que hagas. Porque Dios pone todo eso en ti, todo ese deseo de corazón, todo ese ardor para que tú sigas ese mensaje, para que tú sigas ese llamado. Y ese llamado puede parecer una locura para los demás, puede parecer una tontería, puede parecer infantil, puede parecer que no tiene sentido, puede parecer de un loco o de una loca. Pero si tu corazón, si realmente sientes eso de corazón, a por ello. Nunca vas a fallar si es el camino de corazón. Siempre va a estar acertado, porque es lo que siente tu corazón. Y es todo un proceso, estamos aprendiendo. Pero cuando lo sigues y ves la magia que sucede, es que no hay palabras. Ahí está Dios, ahí está el amor, ahí está ese amar sin esperar que todos buscamos. Cuando realmente actuamos desde ahí. Y es más sencillo de lo que pensamos, pero al estar condicionados se nos hace más complicado. Pero podemos practicar, podemos ensayar, podemos ponernos tiempos para conectar con nuestro sentir, meditación, juego, música, baile, cosas sencillas, siempre es algo sencillo para conectar con nuestro ser. Nunca es nada súper metafísico, difícil, que hay que hacer una técnica de 50.000 pasos, unos movimientos así, así.
no suele ser así. Como decías tú antes, Alex, ¡pum! Me llegó el mensaje, me llegó una visualización, estaba haciendo la comida y me llegó una idea genial, me llegó un sentir en el corazón de que debo ir por allí o debo ir por allá. O me habló alguien por la calle y me despertó y me dijo, oh, ostras, me acabo de dar cuenta. Vale, qué guay, pues voy a hacer eso. O sea, siempre son cosas sencillas. El niño, la niña es el mayor aprendizaje, el observarlos. Seguro que Victoria tiene mucho que decir, porque trabaja con los niños todos los días. Estoy seguro de que ella puede hablar mucho mejor de esto. No lo sé, a ver qué siente. Gracias. Los niños, tengan la edad que tengan 3, 4, 5, 14, 15, son niños. Y te van a venir y te van a soltar toda la verdad por la boca, sin pensar. Porque no piensan y son puro amor. Y el que ves más rebelde y el más malote, luego vas y le dices un abracito y están así y parecen ositos. No hay nada más bonito que un niño. Y esa inocencia y esa forma de ser y esa pureza, que luego con el camino nos transformamos y la adolescencia es difícil la adolescencia, ya de por sí es difícil. Pero yo pienso que los niños son niños. He apuntado mucho de todo lo que habéis hablado. El camino puede ser el propósito de vida, Javi. Hablabas de seguir tu camino, hacer lo que siente tu corazón en el momento presente. Sí. Sí. Y Ese es al tu principio propósito. del todo apunté, Sí. cuando hablaste de las expectativas, sí, a veces tenemos expectativas cuando yo digo espero verte en el bosque, porque eso, yo espero, eso es una expectativa, pero también tenemos a veces la intuición de X cosa, de veros a todos hoy, o de hacer una charla en un mes porque lo intuyo. Tenemos que ejercitar también el músculo de la intuición, porque muchas veces lo ignoramos y cuanto más lo ignoremos, menos se va a manifestar. Entonces vamos a vivir solamente de la mente. Y lo de las máscaras. ¿Por qué tenemos que tener máscaras? Esa es mi pregunta principal. Por seguir una jerarquía. Porque hay un programa que seguir. Tú naces en una fecha concreta, en un Sí. lugar concreto, a una hora concreta, y eso ya condiciona tu vida a nivel astrología. Te guste o no, pues pum, ya estás condicionado. Es impresionante. Si eres Sagitario, si eres ascendente no sé qué, si eres Libra con no sé cuánto, pum, 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 ya estás condicionado a una forma para poder estar aquí en este planeta dual. Porque si no, no podríamos estar aquí. Si no tenemos cada uno su personaje, no podemos vivir este teatro. Aunque seamos conscientes del teatro, porque es flipante la conciencia que puedes tener del teatro, de ser consciente del rol que estás poniendo, de la necesidad que estás teniendo, de lo que estás proyectando en tu vida en este momento, darte cuenta y aún así seguir repitiéndolo y seguir alimentando esas ideas y esas proyecciones. Es impresionante, pero forma parte de darnos cuenta, de ir despertando a que, hostia, es que yo soy un programa, está todo condicionado. Ya, de 0 a 7 años estoy condicionado, me siguen condicionando. Parece que cierro la herida de mi infancia y ya estoy mucho mejor, ya estoy sanado y me vuelvo a repetir lo mismo. Es que sin esa herida, sin ese trauma, sin esa programación, tanto lo bueno como lo malo, que estamos programados, sin eso no podemos experimentar esta experiencia. Y eso es algo que cuesta de aceptar cuando estás despertando a que es diferente esta experiencia a lo que te han contado. Que hay un gran misterio detrás, que todo está sincronizado, todo está enlazado y hay un plan superior. Y cuando tú vas despertando, te cuesta aceptar que no puedes sanar, te cuesta aceptar que tengo que poner otra careta otra vez, que me tengo que peinar, que tengo que hacer esto, llevar ropa y hacer no sé qué, hacer mi trabajo, hacer no sé cuánto, pero Llevar forma ropa. parte de esta experiencia. Claro, Me ha ¿para qué la encantado ropa? eso. ¿Para qué la ropa? ¿Para qué muchas cosas? Vuelvo a los niños otra vez. ¿Para qué tantas cosas? Es muy flipante, pero forma parte de esta experiencia. Entonces, esas máscaras van a estar, mientras vivamos en esta dualidad, mientras haya sol, haya luna, mientras haya bien, haya mal, mientras haya arriba, abajo, blanco, negro, todo eso, de alguna forma vamos a seguir con esos programas, esas capas. Lo que siento es que cada vez, al ser más conscientes, pero este es mi sentir, yo no lo sé, mi intuición me dice que nos acercamos cada vez más a la unidad.
porque cada vez estamos profundizando más, cada vez nos damos más de cuenta, cada vez es como, pero ¿qué queda por aprender? ¿Qué queda por descubrir? Si yo ya siento la unidad casi, por muchos momentos de mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que siga aquí enganchado cuando soy consciente del enganche y sigo siendo consciente del patrón y sigo... Y esa es un poco la frustración quizás que pueda tener mucha gente. Pero hay que confiar, hay que seguir amando con la fe, al menos yo, de que llegaremos a esa unidad y que ese es el objetivo. Y es un camino. Y el propósito que hablabas antes, el propósito es seguir tu corazón. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Ser bombero, carpintero, viajar el mundo? Sigue tu corazón en este momento, ese es tu propósito. No es cuando llegues a ser el mayor orador del mundo o cuando llegues a ser el millonario. No, tu propósito seguirá siendo seguir al corazón. Y todos los momentos de tu vida van a ir cambiando. Y tu propósito puede cambiar también. Aunque tú te dediques yo qué sé, a la música, pues no siempre quizás te vas a dedicar a la música con la misma intensidad o al mismo tipo de público. Y va a haber momentos que no te vas a dedicar a la música. Es como el propósito de la vida es seguir al corazón cada momento. Es tan sencillo como el niño que sigue su corazón. Solo que ahora se nos ha complicado. Pero es demasiado sencillo, demasiado. Demasiado. Si no tuviéramos mente, sería tan fácil, ya estaríamos ahora en la unidad. ¿Sí? No. Estaríamos increíbles. No sé, es muy Pues sí, intenso. Es muy es intenso. que la mente es realmente lo que más interfiere, ¿no? Es realmente lo que condiciona tu vida, porque está siempre parloteando, nunca se calla y es la que te mete en los bucles, es la que, o sea, lo que has dicho, si no existiera la mente, seríamos, no sé, escucharíamos siempre o nos guiaríamos por lo que sentiríamos en todo momento, por seguir tu corazón, por seguir tus emociones, por hacer esto porque lo siento, decir lo otro porque lo siento, y no porque algo o alguien desde tu mente te diga ña, 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 que está todo el tiempo. Yo creo que la que pone las máscaras es la mente, ¿no? Que es la que siempre está condicionando y programando y bla, 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 y hasta que te das cuenta de que tú no eres eso, tú no eres tu mente, tú eres lo que eres internamente, que es esa chispa que procede de esa conciencia o de cómo se denomine, ¿no? Pero precisamente tenemos mente para transitar esta dualidad y que nos fastidien en todo momento, por no decir otra cosa. Pero por eso siempre digo que aprender a controlarla o a manejarla es uno de los principales propósitos, tiene que ser, yo creo. Porque una vez que consigues que ella se calle y consigas domarla hasta cierto punto, es donde en realidad te vas a empezar a escuchar a ti, porque es como que ella habla mucho más alto que tu chispa. Luego cuando escuchas a tu chispa o cuando te escuchas a tu mente, eso ya va a conseguir muchas veces hablar más alto que tu mente. Pero cuando estás transitando este camino, tu mente es la que en todo momento te cuenta, te hunde, en fin, yo es la experiencia que he tenido, ¿no? Entonces, cuando aprendes a domarla un poco, es cuando ella se calla y entonces toma protagonismo esa chispa, que es lo que tú realmente eres, para que empieces a actuar en consecuencia a lo que tú de verdad sientes y hagas lo que de verdad sientes, porque la mayoría de las personas lo que hacen es lo que le dice la mente, porque es lo que tiene que ser, es lo que tienes que hacer, es lo que hablábamos al principio. Tienes esta edad, deberías estar haciendo esto. No, oiga, pues igual no. Igual no, igual mi camino es otro. Entonces, tenemos que aprender a escucharnos interiormente y que sea lo interno lo que hable más alto, ¿no? Es como desde las tripas. Eso es lo que tiene que primar, porque para mí, yo siempre digo, una de mis frases favoritas es que ver es creer, pero sentir es estar seguro. Yo siempre lo que siento es de lo que más me fío. Que a lo mejor me lleva por un camino errado, vale, pero es que en ese camino tenía que aprender algo que me va a ayudar en un futuro para otra cosa. O sea, porque nada de lo que nos sucede es casual, nada. Y siempre todo lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar para aprender algo o para desaprenderlo, quién sabe. Pero yo estoy intentando dejarme llevar cada vez más por mi intuición, que era lo que Victoria decía. Si no la entrenas, no la vas a desarrollar nunca o la vas a tener ahí a medio gas, ¿no? Entonces, confiar en nosotros mismos, di, Ah, perdón, que se me ha venido una cosa a la mente. Y no hacer caso a nadie que te corte las alas. por supuesto.
Eso es súper importante, porque la gente cuando no entiende lo que le hablas o lo que sea, ay, no, te estás sugestionando. Me estoy sugestionando o tú no ves lo que yo veo. Y como no lo ves, no entiendes lo que yo siento. Mm. Ya está, puedes seguir. Perdón, me ha venido a la mente y quería hacer ese apunte. No, y es verdad que tenemos que entrenar la intuición para dejarnos guiar por ella y para dejar llevarnos sobre todo por nuestro interior, que es el que para mí lo que sabe es lo que llevamos dentro, no esa mente que no deja de hablar y de condicionarnos y de... Uf, no, no, ella tenemos que mantenerla todo lo bajo control que podamos, que no siempre es posible porque es una tarea muy complicada y a veces se desboca. Cuando se desboque también dejarla estar, porque, bueno, que se desboque y ya está. Luego ya poquito a poco la iremos volviendo a domar, ¿no? Pero a veces sí que es bueno que se desboque y tú te liberas y ya está, pero siempre en la mayor parte del tiempo que esté ahí bajo control y guiarnos más por lo que sentimos dentro que por lo que nos cuenta ella. Y siempre con intuición. Y cuanto más la usemos, más se va a desarrollar y mejores decisiones tomaremos. Alex, Escuchándolos me vino a la mente una historia, no sé si la conozcan, que luego se hizo película, de un chico en Estados Unidos que veintitantos años, en mi opinión, le viene una intuición, le viene una necesidad del corazón de irse a la naturaleza y se va a Alaska y termina en un bus. Yo creo que vieron la película, sí, 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 es así como la película lo plantea. Y para mí lo impresionante es que él al final lo encuentra, obviamente fallece, ¿verdad? Pero lo encuentran adentro del bus y es como si la naturaleza lo hubiera arropado. En ramas lo estaban tapando y así. Y ahí estaba él sentado en el bus. Obviamente se plantea la película como inclusive la idea de que él sufrió de algún tipo de problema mental, algún tipo de colapso mental, como una especie de esquizofrenia, una locura temporal o permanente. Para mí, él tuvo la necesidad desde su corazón de irse y unirse a la naturaleza, porque al final somos lo mismo. Y al final, eso que sientes cuando estás en el mar, cuando estás en un bosque, cuando estás con un árbol, cuando ves una mariposa, cuando inclusive ves una hormiga, una abeja, lo que tú me digas, un pájaro, un pescado, un perro, un gato, lo que sea, tus mascotas. Estamos unidos. Y él sintió, y al final uno puede decir, bueno, es que, pues, ¿qué vida fue ese a los 20? Fue su sentir. No, estoy seguro que él, y dejó todo, vendió sus pertenencias materiales, se despidió de su familia, y él se fue y encontró ese bus y ahí se quedó meses hasta que, por inanición, por falta de comida, falleció y de seguro el frío y todo eso. Es muy extremo ese caso, porque, oye, entonces si yo siento la necesidad de irme caminando y en 3 días o en una semana ahí desaparezco, quedémonos con ese sentir de unirse, con ese sentir de arropar la naturaleza y la naturaleza lo arropó a él. Entonces, viéndolo a la vida real, tenemos esos sentires, pero la mente, el ego, la experiencia, lo que nos dice es qué nos conviene. Porque al final es muy complicado, pero mi sentir es que el ego está pensando por él también. O sea, dice, lo que tú hagas a mí me afecta, yo estoy aquí, yo vivo ahí contigo, ¿no? Entonces, al final, pues queremos placeres, esta programación que se tiene de que estamos buscando el dinero exactamente para que nos dé que viajes, comida, bebida, casas amplias con comodidades, coches rápidos, coches lujosos, relojes, ropa, etcétera, ¿no? Estatus, que la gente nos ve y diga, oh, mira, él es un éxito en esta vida porque veo cómo está, ¿no? Todas programaciones en nuestra mente, ¿no? Y entonces también me vino cuando estaban hablando de los niños, algo muy hermoso, porque siento que los niños hay menos programación o casi nula programación. Y entonces sí están operando más desde el corazón. Y por eso vemos esa franqueza y esa honestidad que a veces sorprende, pero es porque ellos no tienen esos bloqueos mentales, ¿no? De qué nos conviene, cómo nos conviene actuar, conviene, a quién le conviene, quién pone las reglas. Vuelvo con quién determina qué nos conviene. Esto determina qué nos conviene. Si uno se deja simplemente llevar por su corazón, insisto, si nos llama la naturaleza, eso fue. La vida de este chico fue un éxito, pero no lo vemos como que se volvió loco, porque ¿qué logró? Se murió. Dios, si estuviera ahí todavía vivo y hubiera hecho una cabaña, alguien dirá, bueno, al menos.
Eso fue lo que él sintió, unirse con la naturaleza y logró su objetivo. Entonces, hay algo que siento que la mente nunca se va a callar. Es un sentir, no lo he llegado a través de la lógica ni porque no he podido callar la mía. Puede que yo no pueda callarla y otros sí. Siento que la mente obligatoriamente va a hablar y especialmente cercano a la muerte, donde más la vamos a escuchar. Y va a estar como loca porque es el final para la mente, el final para el ego y el final para la experiencia. Entonces va a estar mandando todo tipo de señales a nuestro cuerpo y por eso es un momento complicado estar tranquilo porque el espíritu ahí está muy tranquilo, pero es como si fueran dos pasajeros en un viaje, en un avión. Uno está aterrorizado y uno está dormido, tranquilo. Y el terrorizado es el que va a tomar ahí presencia porque sabe que es el final. Entonces, por eso siento que nuestro ego quiere tomar protagonismo, porque de una cierta manera te dice, tú vas a tener más experiencias, tú vas a ser más que Alex, pero ahora eres Alex, déjame a mí tomar el control, por favor, y decirte qué hacer. Y yo creo que los cuatro y muchos que nos están escuchando, desde hace años ya le hemos dicho a nuestra mente, tú no eres quien me manda, mi corazón es quien me manda, mi intuición es quien me manda. Y esa parte es la que todos los días me hace un comentario de eso. Es que es por esto, es que esta persona no te conviene, o esta persona sí te conviene, o esta situación no te conviene, no hagas eso. Ayer, por ejemplo, hice una acción que no tiene caso que mencione, que mi mente me dijo, no lo hagas, pero mi corazón me dijo, sí es lo correcto. Eso Y es. entonces mi mente me estaba diciendo, a ver, pero esta persona por la que estás haciendo esto no, ni te conozco, olvídate, yo sé dentro que aquí es lo correcto. Y entonces yo es algo que he dicho que no cambiaría. Es lo más importante que quiero transmitir en mi canal y es que se dejen llevar en serio por su corazón, que se den cuenta que al hacer eso ya no van a estar tan enojados. Sí va a suceder, todos los días no somos perfectos, todos vamos en un proceso y no hay ventaja quien vaya un poco más adelante y un poco más atrás, porque vuelvo a lo mismo, nadie determina eso y nadie está midiendo eso. Entonces no nos sintamos, es que yo ya llevo años en esto y tú vas empezando. Y lo bueno es que empezaste, estamos igual, todos estamos en un proceso, estamos en un proceso. Pero si te irás dando cuenta cómo la ira, el enojo, la venganza, la sed de justicia de decir, soy capaz de matarte porque es lo justo. Pues ¿cómo, qué tan diferente soy de ti si esa sed de justicia me lleva a hacer eso y hacerlo? Mm. Soy igual que tú. O sea, de cierta manera, estos que dicen, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, perdón que meta el caso Menéndez, yo sigo sin entender por qué se quiere normalizar la venganza, decir, es que estuvo bien que mataran a su papá. No, lo correcto es que los perdonaran y los dejaran, y ellos hicieran su vida. Eso era, y olvidaran. Eso era, si hubieran escuchado su corazón. Estaba su mente que le digo, mátalos, míralo, mira, abusó de ti, mira, tu mamá nunca hizo nada por ti, mátalos. Es un demonio que está ahí. Digo, no demonio, pero se puede volver un demonio cuando dejamos que se deje llevar por todas estas programaciones sobre lo mismo. Que lo que buscan es que nos comportemos de una cierta manera. Por eso digo, si dejamos que nuestro corazón nos guíe, ya ahí le ganaste al sistema. Es como le ganaste al sistema. No ocupas luchar, no ocupas Bueno, enfrentarte, no ocupas la violencia, no ocupas simplemente, sí, perdón, Victoria. no, no, que lo que tú dices es realmente cierto. Si hacemos ojo por ojo, el mundo se queda ciego. Ya. Sigue, perdona que te interrumpí. No, 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 era ya prácticamente ya terminado. Era básicamente eso que de cierta manera he escuchado gente que dice, estoy enojado todo el tiempo y no sé ni por qué, no sé ni con quién, no sé ni a quién odio, nomás sé que odio, nomás sé que siempre tengo sentimientos de negativo. Bueno, escucha tu corazón, porque el corazón es amor puro, la expresión del amor. Y bueno, es lo mismo, ya lo habíamos dicho, aquí está el corazón físico, el corazón es tu interior y es todo lo que necesitas en esta vida. Todo lo demás es un extra. Sé que esto suena muy solitario, sé que esto suena como de ermitaño, de irme a una cabaña. No, disfruta el mundo, disfruta tu familia, disfruta tus amigos, disfruta tu trabajo, disfruta tu estudio, disfruta tus viajes, disfruta tu dinero. Pero es un extra. Por eso la gente que se vuelve obsesionada con el dinero y más coches y más dinero y más.
posiciones y más negocios y más crecimiento en negocio. Al final, si ese era el objetivo, si ahí estabas buscando la felicidad, no la vas a encontrar. Y por eso muchos terminan deprimidos o en angustia o en ansiedad, porque dicen, lo busqué, soy billonario, soy Elon Musk, pero al final, si Elon Musk puso su felicidad en su éxito económico, aquí. Ya estamos completos por dentro, pero es el mensaje que no quieren que descubramos y ese mensaje se descubre, no puede ser adquirido. Tienen que sentirlo aquí adentro, que están completos. No ocupan nada más, no ocupan la guía de nadie, no ocupan nada más que escuchar a su corazón. Imagínense, se están conectando al número uno, que es la creación. Ya, más que él no van a encontrar. Entonces, para mí lo he dicho, alguien me ha dicho, algo que cambiaría es lo más hermoso que he encontrado en este proceso. Que si escuchamos a nuestro corazón, realmente todo va a estar bien. Que alguien en un juicio externo puede decir, no, pues mira, estás ahí con problemas económicos y tu casa es chica y pues estás ahí, todavía estás trabajando tus 50 y tantos años. Bueno, es tu juicio, es tu forma de verlo. Yo dentro de mí, créanme, créanme, cuando escuchas a tu corazón, todo va a estar bien. Ya se durmió Javi, se me es que ya lo aburrimos. No, es que él No, no, conecta. A mí me encanta Javi, que lo Sí, mismo, sí, te sí. cuenta una cosa que te estás riendo, porque a mí a veces me hace reír, y luego conecta. sí, 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 Y sí. Lo luego siente. te suelta una parrafada que te quedas, vale, y ahora que contesto porque estoy de acuerdo en todo. Y ya está. Me vino una canción, ¿Ves? ¿Qué canción? Mismamente. ¿Qué canción? una canción que en los directos suelo cantarla siempre. Y es una canción que me enseñaron hace tiempo. Y cuando la descubrí, sentí tanto amor y sentí como si se expandiera mi corazón como una gran verdad. Ujú. ¿Queréis que os la cante? Claro. Bueno, Hombre, ya estás tardando. es que- ¡Qué menuda pregunta! No, pero es de autor, porque a ver si YouTube no nos dice que, No, no, bueno, es suya, no nos seguro. dice que es de es tuya, ¿no, material. Javi? Que no nos corten el vídeo. Yes. ¿Se escucha? Sí. A Sí, ver, la Sí. guitarra. Ah, sí. Pues vamos. Primero en inglés, que es como me la han enseñado. I travel the day, I travel the year, I travel my long life to find my way home. That home is where the heart is. That home is where the heart is. That home is where the heart is. And my head is right here. Ahora en español. Yo viajo los días. ¡Vamos! Vamos. Yo viajo los años. Yo viajo mi larga vida para encontrar el camino a casa. Pero mi casa es donde está mi corazón. ¡Vámonos! Mi casa es donde está mi corazón. Mi casa es donde está mi corazón. Mi corazón está aquí. Y qué fácil es. Y se nos olvida. Se nos olvida conectar con el corazón y sentir lo que somos en realidad, hijos de Dios, que solo debemos amar, que solo debemos sentir, y esa es nuestra guía. Y no hay más. Así de sencillo. No hay más. Vale. Yo Gracias. estaba pensando que qué diferente sería el mundo si todos sentimos en todo momento, o sea, deseos genuinos buenos, ¿sabéis? No, si no existiera nada malo, quiero decirte, por ejemplo, la vida de la gente que nos está escuchando en este momento, porque mucha gente se queja de su vida en general, de su pareja, de su trabajo, bueno, de las cosas que hace, que qué diferente sería la vida de esas personas si hicieran lo que verdaderamente sienten que tienen que hacer, porque hay mucha gente que no lo hace por miedo, por creencias, por condicionantes, por juicios ajenos, que eso es lo más lamentable. Es verdad que muchas veces nos dejamos guiar más por lo que piensan otras personas que por lo que sentimos nosotros, y eso es muy complicado, o sea, es muy difícil, eso es muy frustrante, es terrible.
pero qué diferente sería la vida de muchas personas si realmente se dejaran llevar por el corazón y por lo que sienten dentro, ¿no? O sea, su vida sería radicalmente diferente. Y lo digo porque yo en mí veo la prueba, o sea, lo he La experimentado. diferencia. Y luego hay una cosa, cuando hablabais de los niños, que es verdad que sí que los empezamos a condicionar desde que son chiquitos, porque mismamente yo me acuerdo de una cosa que me decían cuando era pequeña, que me daba muchísima rabia, y era cuando lloraba, o por algo, por algún motivo, y me decían, ay, no llores, que si lloras estás muy fea, mira qué fea te pones si lloras, no sé qué. Entonces, luego, en otras, ves como a la mente, al cerebro, es como en otras ocasiones, cuando ya tenía ganas de llorar, yo pensaba, ay, no, que me pongo fea. O sea, y como con eso, con millones así de cosas que estamos condicionando muchas veces a los niños sin darnos cuentas y les estamos creando traumas que vete a saber lo que pasará dentro de esa cabeza y luego qué repercusión tendrá en su vida futura, ¿no? Que a veces les decimos cosas pensando que no se enteran o que no se van a dar cuenta o lo que sea y les estamos machacando, Uy, así en pero general, ¿eh? son mucho más listos de lo que nos pensamos, ¿eh? Los niños. Mm. Sí, 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 sí. Y la clave es que luego no llegas a pensar si lloro o no lloro. Es un mecanismo automático. Y ese es el Sí. problema. Ese es el problema. Mm. El gran problema es ese, es que se vuelve un mecanismo automático. Se vuelve que yo ya no lloro. Yo soy un hombre y no lloro, por ejemplo. Bueno, los hombres es que O no soy se una pueden mujer y no llorar, lloro, ¿eh? y menos en Lo que público. sea. Yo no lloro. No lloro y punto. Y pongo una actitud de rudo, me dejo barba, aunque me gustaría no tenerla, imagino, yo qué sé. Y me monto una película, pero no soy consciente. Es que esta es la magia, de que no soy consciente de por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Es un programa que está instalado y me salta, pum, 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 hasta que me hago consciente de él y a lo mejor me vuelve a saltar, pero soy consciente de que me está saltando y puedo tomar una acción diferente. Y eso es la evolución que vivimos, ¿no? El darnos cuenta de esos condicionamientos que tenemos desde niños y paso a paso ir puliendo, limando, lijando hasta que seamos uno, quizás, dentro de poco. Javi Me ya es siento... que ve la unidad ahí, al Que alcance decían de que la lo de mano. la 5D era en junio. ¿Cuándo es en junio? ¿Quién me ha dicho que era en junio? ¡Ostras! Pues ya es un mes. Eh, Ya estamos en junio. Joel puede ser que me dijera que era en junio, Creo que fue Joel en el último vídeo ahí ¿verdad? que subiste. Me dijo, las fechas para la Eh, unidad son de la quinta, de la 5D es en junio. Pues toma. Y le dije, la fecha exacta la sabe, y me dijo, no. Digo, vale, pues hasta luego. Y estamos en junio. Yo A ver apuesto, qué dice. apuesto por el viernes 13. Venga, pues lo voy ya, a El viernes apuntar. 13, ya muy el pronto. viernes 13, pues os voy a decir una cosa en primicia, que si todo sale bien, el viernes 13 presento mi libro. Ah, ¿dónde? Felicidades. ¿Ves? Es que yo sabía que ¿Cómo? el viernes Qué 13, para guay. mí el viernes 13 es muy importante. Es un día que me encanta. No, creo que va a llegar a tiempo, así que si todo va bien, ya tenemos el sitio reservado y todo, así que para mí será un día ¿Pero es el segundo, histórico. Sí. En Nuria? realidad es el Ya. primero, porque es el primero que escribí, lo que pasa que este va por editorial Ah, ok. y se ha retrasado la cosa un poco, entonces el que ya está autopublicado fue el segundo que escribí, pero bueno, por circunstancias de la vida uno salió primero. Pero este es el primero y en el que hablo de todo mi camino y todo esto, así que bueno, es muy emocionante. Felicidades. ¿Ves? Gracias. Yo les quería decir algo que se me quedó el tema ahí de las máscaras. Igual digo, no para hacer controversia, pero tal vez tenga yo una opinión un poco diferente. Sí, sí he escuchado con toda la gente que ha hablado, no con todos, pero con alguna gente que ha hablado de estos temas, invitados en uno y otro canal, canal en inglés y canal en español, pues, invitados de Estados Unidos, Australia, etcétera, México, muchos de España con ustedes, eh, que como vamos cambiando, medio nos podemos ir quedando solos, exactamente porque de alguna manera para ser genuinos con los demás que no están aquí en la línea, ¿no? Eh, pues hay que tal vez romper relaciones o minimizar relaciones. A mí la verdad lo que me ha funcionado es verlo como una ley que a mí me llevó hace algunos años por medio de intuición, yo le llamo la ley universal de la no interferencia y es que tú no debes de interferir con nada y nadie.
O sea, debes hacer tu esfuerzo de no aportar al caos, más tienes que dejar que cualquier caos fluya a través de ti, pero sin sufrirlo. Es bien, bien importante. Porque el sufrimiento, pues, es como una victimización y decir, bueno, es que yo sufro por los demás. No, no, deja que todo lo que está en el mundo fluya por ti y tú no aportes de alguna manera a generar una interferencia con alguien, por ejemplo, por una imposición de ideas. Y es a donde voy con las máscaras. Entonces, cuando alguien habla de un tema político, oye, ¿qué piensas de Ucrania? ¿Qué piensas? Yo digo que no tengo opinión y me río. Es mi manera de decir, les ofrezco una sonrisa y no tengo opinión. No te voy a cuestionar tu punto de vista, no te voy pero ¿cómo? ¿Que no lo has visto? No. Y la verdad es que no tengo un interés. Ya no veo periódicos, ya no veo noticieros, ya. Porque sí, siento que todos nos hemos ido aislando. Todo eso es una programación también, ¿no? Todo eso tiene una agenda, ¿no? Entonces, sobre las máscaras, pudiera verse como si, bueno, no eres medio hipócrita porque pues no imponen, ¿no? De que la unidad y que ya dejen de eso y dejen de ver periódicos. Pues no será que cada quien lo tiene que descubrir en su momento y que tal vez una cosa es tener el canal y hacer sugerencias y otra es en una charla así, decir, no, es que es esto, es esto, es esto. Y es donde sí me ha tocado verlo, sentirlo, de que no, es que esa idea que tienes, por ejemplo, de Ashtar Sharan, por decir algo, es así y es así. Muy bien, puedo decir, unos tienen una idea, otros tienen otra y ahí estará la verdad, ¿no? O sea, porque tal vez ni uno ni otro sabemos, ¿no? Eh, entonces, yo no lo veo como ponerse máscaras, el no engancharse en ideas ni no intentar transformar, por ejemplo, la familia o los amigos. Lo veo como una manera, como dice Javi, de operar en esta dualidad. Cada quien lleva un proceso. Realmente me sería imposible tener una comunicación si pretendo que estemos en el mismo punto en el proceso. Yo necesito adaptarme y de alguna manera tú dime todo lo que tú quieras, tú dime, etcétera, tú dime que estoy loco, tú dime, y déjame, y al final estoy de acuerdo, no tengo nada que opinar, y una sonrisa, ¿no? Por eso no promociono el canal, tampoco se trata de aventarlo, ¿no? Entonces no promociono el canal entre familia y amigos. Algunos lo conocen, llegaron naturales, algunos me preguntaron, se interesaron. Yo, por ejemplo, ahí acá tengo la placa de YouTube y la carta de YouTube. Ha venido gente a mi oficina y me dice, ¿qué es eso? Pues tengo un canal, si te interesa, es este, si no te interesa, perfectísimo. Pero no estoy activamente haciéndolo exactamente porque siento que siento que entendernos, y es algo que dijo Nuria ahorita bien importante, qué diferente fuera el mundo si todo fuera desde el sentir. Pero para los que todavía no están en el sentir, pues entonces nos corresponde entender más que imponer. Entonces, es donde las máscaras a mí me cuestan. Y el dejar, que es el otro tema, decir, pues no me voy a poner una máscara, entonces me voy y me retiro y estoy solo, pues también es una opción. Pero yo sí quiero, ahora sí considero importante que disfrutemos a nuestra familia y amigos en esta realidad. Entonces, yo invito a que nos adaptemos, a que en serio intenten dejar el juicio atrás, a que todo es un juicio, por cierto. Estás muy bonita, es un juicio. Estás bien fea, es un juicio también, pero relacionamos típicamente el negativo, ¿no? Y que dejemos el juicio atrás y intentemos tener la mejor relación posible con nuestra familia y amigos. Y no, eso personalmente es una idea mía, no es ponerse una máscara, no ser hipócrita, por decir, yo siento diferente, pero elijo no imponértelo, pero elijo no transmitírtelo, porque sé que como quiera, uno sabe cuando yo puedo hablar con Javi, puedo hablar con horas, con ustedes, con cualquiera de ustedes, con Ana, con María, con muchos de mis invitados, pero yo con un elemento de mi familia pudiera 2 minutos y ya estamos peleados, porque es que tienes, eso no viene en la Biblia, eso no, y empezaría, y entonces yo tendría que decir, paz, 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 ya, tienes toda la razón, ahí muere. Entonces, no sé si me confundí y eso se referían con las máscaras, pero sí he escuchado mucho esto que dicen, te vas a quedar solo, porque vas a batallar en encontrar gente eh, que sienta como tú. Es Y, porque caes, y Nuria mencionó algo. Dime, Javi, por favor. porque caes en una polaridad. Caes en la polaridad del amor, la unidad, todo está bien, quiero todo luz,
tú eres negativo, yo soy positivo, yo estoy elevado, o caes en el otro. Está dormido, ese está dormido, ese es un borrego, ese es del rebaño, ese sigue las órdenes de la Matrix, oh Dios mío. Y caes en algo que va en contra de todos los escritos antiguos, va en contra de toda la sabiduría popular, va en contra de todo lo que, todo el sentir, que es respeto, vive y deja vivir. Ya está. Es como, hermano, genial, me parece bien lo que dices, me parece bien esto, te respeto, tú respétame a mí. Yo no tengo Exacto. nada que ver con la espiritualidad, no me interesa nada de eso. Yo te respeto, me respetas a mí, guay. Oye, tomamos un café, vamos a dar un paseo por el parque, ¿qué te parece? Y ya está. Y se soluciona todo. Los niños, cuando no están de acuerdo en algo, se pelean, tal, no sé qué, y rápidamente encuentran una solución. Rápidamente dicen, bueno, jugamos a la pelota. Victoria se movió. Es que, Sí. y se pegan y al minuto siguiente están ahí normal. Y yo, pero a ver, o los noviecitos estos del instituto se dejan, se bloquean y al día siguiente dicen, bueno, ¿cómo están? No sé qué, ya están juntos otra vez. Y dices, pero a ver, si ayer estábamos aquí montando un show en el pasillo, ¿cómo puedes estar otra vez juntos? Pues sí, somos. Eso parecen novelas. Sí, yo creo que lo que dijo Javi en un segundo lo expliqué muy sobreelaborado. El respeto, exactamente. El Sí. respeto de decir, genuinamente respeto que no pienses como yo, que estés operando desde el pensamiento, no desde el sentir. Por eso no lo puedo explicar, porque es un sentir. Y solo yo lo puedo entender, pero sé que es mi verdad, eso sí estoy convencido, pero no lo puedo explicar, ni lo puedo comprobar, porque me han pedido en ocasiones, hoy está muy interesante esa teoría, pero quiero pruebas. No, ni nos enfrasquemos en pruebas porque no hay pruebas, ¿no? Cuando platico de historias de vidas pasadas y cosas, son cosas que han llegado a mí. Pudieran ser falsedad, pudieran ser seres oscuros, pudieran ser memorias implantadas. Claro que podía ser todo, pero yo soy el único que lo siente. Entonces, para mí son verdad. Realmente que alguien externo venga y me diga, no, no es así, porque me lo han dicho. No, eso no es así, tú estás confundido, etcétera, desinformación. No, es que no es desinformación, porque no es información, son sentires. Lo platicábamos, cabrón. No es lo que veo, no es lo que escucho, es lo que siento. Y eso se vuelve una verdad, ¿no? Por ejemplo, en temas de fe, es muy diferente creer en Dios que sentir a Dios. Creer en el Creador, suena adquirido, suena aprendido. Ah, es que fui a misa y leí la Biblia y todo, entonces ya creo, ¿no? ¿Y lo sientes? Porque si lo sientes, no ocupas el libro. Eso sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí. No sé, Nuria, si quieres decir algo. No, que estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando en que si nos respetásemos siempre, apenas habría discusiones. Eso sí, estamos. Y si vuelvo a lo que dije antes, de que si todos operásemos siempre desde el sentir, desde ese genuino sentir que tenemos de quiero hacer esto, quiero dedicarme a lo otro, quiero, no sé, creo que todos viviríamos en una armonía mucho, mucho mejor, que pienso en la gente que me rodea o gente que conoces, que te encuentras y casi nadie está satisfecho con su vida, con lo que hace, con lo que está viviendo, con quien vive, con quien no. Es todo como que parece que hay muchas personas que tienen que seguir unas normas y volvemos al origen, ¿no? Que se dejan llevar por lo que piensa la familia, lo que piensan los amigos, lo que le dice la mente y nunca intentan lo que late dentro de ellos o esas emociones o lo que le dice ese corazón de por aquí no, no nos sentimos bien haciendo esto, sin embargo lo tienes que seguir haciendo por lo que sea, ¿no? Pero el corazón le dice que le vaya por otro lado. Y eso es triste, la verdad. Y lo es porque yo estuve en ese camino y afortunadamente me di cuenta y ahora me dejo llevar más por lo que siento. Y también me he dado cuenta de que el respeto entre nosotros es indispensable para vivir mucho más tranquilo también. Y siempre y cuando me respeten a mí, obviamente. Yo respeto a todo el mundo, pero si recibo ese mismo respeto. Si no, no, por dignidad no puedes permitir que se metan tanto en tu parcela o que te insulten o que se metan contigo o con tu trabajo. No, eso no, hay que poner límites. Eso está muy claro. Pero, pero mi mensaje sería ese, hacer lo que sentimos dentro sin hacer nada, daño a nadie, claro está, sin afectar la vida de otras personas, pero intentando dar nuestro máximo cada día, siguiendo a nuestro corazón, a nuestra intuición
y respetando a los demás. Ese para mí podría ser un buen camino de vida diario para todos. Hay un detalle, que a veces, esto es potente, a veces cuando sigues a tu sentir, cuando sigues a tu corazón, puedes dañar a otras personas. Esto es muy importante. Y eso no quiere decir que tu corazón esté equivocado. Cuidado, porque a veces sucede que tú haces lo que te dice el corazón y aparentemente es todo un desastre. Aparentemente todo está descontrolado, la gente te echa la culpa, dice que tú eres el culpable de esto y de lo otro, y te hace sentir responsable de lo que ha sucedido. A veces sucede esto. Y llega ese día que es mágico, en el cual esas personas que supuestamente has dañado debido a tu sentir, se dan cuenta de que no ha sido así, que están agradecidos de tú haber actuado desde tu sentir. Esto es muy poderoso, ¿eh? Y es difícil. Es difícil de llegar a sentirlo, porque la mente se quiere enganchar y quiere tener razón. Pero si sucede, conviene. Si Sí. tú lo haces desde tu sentir, conviene que hagas eso, aunque aparentemente sea un desastre. No lo es. Eso es la mente que te dice que está mal y te dejas llevar por los juicios de los demás de lo que supuestamente está mal. Pero tú te sientes bien porque estás actuando de corazón. ¿Cómo es posible? Llegará ese día en que nos demos cuenta todos de que hemos actuado bien desde el corazón. E incluso cuando supuestamente hemos hecho daño. Esto es muy poderoso. Esto es demasiado poderoso. Porque esto tumba el miedo a que me hagan daño, el miedo a hacer daño, pero actuando desde el corazón, no hablo desde la mente, no hablo desde el control, no hablo desde la manipulación, no hablo de eso, simplemente un sentir, siento hacer esto, ¡pum! El niño lo hace, a veces tiene consecuencias aparentemente negativas, pero detrás hay una gran lección. Detrás de eso aparentemente negativo que ha hecho daño a otras personas, hay una gran lección. Y si tú lo haces desde el corazón, estás en el camino correcto. No es casual que te hayan hecho daño en el pasado y no es casual que tú hayas hecho daño en el pasado siguiendo tu corazón, poniendo límites, por ejemplo, poniendo barreras en relaciones, da igual de qué tipo de relación, dejando de hablar a tu familia, porque sentías de corazón que te estaba agobiando, que era demasiado y no podías sostener. Y les dejaste de hablar durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y de repente llega la magia, que pasa ese tiempo y hay entendimiento por ambas partes. Y se puede sentir el amor y el respeto por haber actuado de corazón. Esto es lo más poderoso que podemos llegar a aprender. Este tema de seguir al corazón, y si sigo al corazón va a estar bien. No, no va a estar bien porque dañaste aquí, esto, te dañaron, seguiste a tu corazón y te rompieron el corazón. Entonces vas mal, vas por mal camino. Mentira. Mentira de la mente. Si sigues a tu corazón no fallas. No fallas. Es algo que hay que sentir fuerte, agarrar fuerte y insistir cada día, porque si no te desmoronas. No harías lo que harías, o sea, lo que haces, no lo haces si no sientes profundamente y tienes una fe más grande de que, joder, lo siente mi corazón, debo hacer eso. Es que lo siente mi corazón, vamos. Hay que ir ahí, boom. Y vas a dudar, estaré haciendo lo correcto porque, joder, mira que me lo ocurro y no obtengo lo que obtiene el vecino y no obtengo lo que realmente creo que necesito y, joder, porque lo lógico es haber obtenido tal cosa, lo lógico es tener tal otra, lo lógico, blum, 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 fuera lógico. Sigue tu corazón. Si realmente conectamos ahí fuerte, es que la magia es infinita. Es infinita. Cuando tú sigues tu corazón, ves señales todo el rato, ves sincronicidades, ves cómo todo se enlaza, y empiezas a flipar. Es que es demasiado. Parece, dice, pero ¿es real esto? Coño, si es real. Lo real es eso. Lo real es el seguir al corazón. Lo real son todas esas sensaciones mágicas, sincrónicas que vives gracias a seguir a tu corazón. Eso es lo real. Lo real es ese sentir pleno aquí. Dios, Dios, que no se puede expresar con palabras. Y lo no real, la ilusión es el miedo
uy, ¿qué pasará si hago esto? Uy, es que claro, ¿cómo voy a seguir a mi corazón? Mejor no hago nada. No, porque me hicieron tal cosa. Y la clave de todo es el equilibrio. Porque la mente va a seguir estando como hemos hablado todo el rato. Entonces es como, vale, voy a seguir a mi corazón y voy a escuchar un poco a mi mente, a ver qué dice, voy a razonar un poco con ella, bien, tal, no sé qué. Pero yo siento esto, ¿eh? Yo voy a hacer aquí, ¡pum! Y ella que hable mientras, que te diga lo que quiera. Pero si tú sientes eso, haz eso. Es que no te puedes equivocar. Incluso cuando aparentemente, repito esto, hay daño, ya sea a ti mismo o a los demás, aparentemente, como el hombre que se fue al autobús mágico allí a Alaska, aparentemente es un desastre, aparentemente es un loco, perdido. Pero gracias a ese loco quizás hay muchos que tienen ganas de unirse y no de irse a un autobús en el medio del bosque y descubrir, porque al final de la película, del libro, se descubre que él lo que quería era la unión. Lo que él dice, la última frase, es que la felicidad no es felicidad si no es compartida. Entonces, gracias a su sacrificio, personas que vean la película o lean el libro, que tiendan a ser ermitaños, que tiendan a no encajar en la sociedad, que sean las ovejas negras, que se sienten comprendidos, pueden llegar a una conclusión que es, ostras, la felicidad hay que compartir. Quizás debo unirme y no separarme de mis hermanos. Vaya lección aprendió mi hermano antes que yo y ahora la puedo utilizar. Es como, guau, todo es perfecto. Yo cada día lo siento más. A veces me abruma porque pasan cosas que para mi mente parecen que son negativas o que eso no está bien o culpabilidad, no sé qué. Pero si todo es perfecto, y no hablo de, como todo es perfecto, me tiro en el sofá. No, como todo es perfecto, salgo a la vida. Como todo es perfecto, voy con todo, con mi corazón. Como todo es perfecto, ¿qué miedo tengo? Ninguno. Quizás estemos llegando a ese punto. Quizás estemos llegando a ese punto. Y ese punto es la magia. Ahí sucede la magia, cuando atraviesas el miedo, cuando decides enfrentar tus temores, tus demonios, dices, voy, porque lo siente mi corazón, porque estoy cansado de esto, quiero hacer el cambio, quiero moverme, quiero esto, quiero lo otro, vamos, es lo que me dice el corazón. Y ahí sucede la magia, ahí sucede la inspiración, ahí nos podemos inspirarnos a otros. Nos podemos inspirarnos a otros a ser mejores, a conectar con nuestro corazón, a sentirnos más, a ese estado de unidad. Porque la unidad se da, en mi sentido, cuando sigues a tu corazón, cuando actúas lo que el corazón dice. ¡Bum, bum, bum! Al corazón. Y no la mente rayada con esto, con lo otro. Es que es contagioso. Cuando tú vas desde el corazón, la gente, joder, ¿pero cómo haces eso? ¿Cómo es que te sale bien eso? ¿Cómo es posible que hicieras aquello? Joder, y tal. Y se contagia. Yo también quiero, yo también quiero. Yo también quiero esa sensación que tienes tú ahora. Yo también quiero tener el corazón así, expandido. Yo también quiero sentirla más. Y nos vamos contagiando. Y creo que es bonito y creo que lo estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestro canal, por ejemplo, en nuestra vida diaria, porque es una vibración que se contagia. Y también la gente que nos ve, estoy seguro, de que lo hace en su vida, porque somos espejos, somos reflejos. Y si ellos nos ven y valoran esto, es que lo están haciendo en su vida. Lo están haciendo, lo estás haciendo. Seas que estés viendo, estás haciendo eso. Tú, todos los que estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí porque estamos en esta vibración. Entonces, sigamos expandiendo. ¿Cómo? Siendo la muestra del amor. Y el amor sigue al corazón. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya está. Quiero pedir No, en realidad. disculpas de que me tuve que salir un segundo, tomé una pasa una nada. llamada. Por eso salí y regresé. No, Nuria, adelante, ¿quieres decir algo? No, que yo creo que ha sido un cierre extraordinario, Apoteósico. hilándolo todo, apoteósico. Así que me uno al sentir de Javi porque creo que esa es la esencia de todo. Así que la verdad es cuando te quedas sin nada que decir, ¿no? Dices, bueno, es que creo que ya no se puede decir nada más. Así que gracias, hermano. Gracias, corazón. ¿Y tú, Alex, tienes algo que decir de la conclusión de Javi que hayas podido ver? Totalmente de acuerdo. Sí, es que eso, y dicho, Javi tiene una muy bonita forma con las palabras, ¿no? Sí. Entonces, tal vez decirlo
nos las pone muy difícil de intentar. Sí. Es como subir, como esos sopranos que tienen el tono muy alto, pues yo voy a hacer ridículo si lo intento. Pero dice algo muy interesante sobre la historia del chico y el camión. Ese sentimiento de unión, no puedo ver qué sucedió, ¿no? Pero mi intuición, mi sentir me dice que pues no lo encontró en su ambiente, no lo encontró, tal vez lo haya buscado, tal vez haya buscado unir y pues encontró este proceso que se está dando. Para mí la 5D, creo que te lo mencioné, Victoria, y yo estoy de acuerdo con Ana que dice que como espíritus somos multidimensionales, ya somos, ya no hay nuevas dimensiones que descubrir, ya somos todo. Entonces, la 5D es como humanos, es traer la 5D a la Tierra y unirse con la 5D que ya es la naturaleza. La naturaleza ya está en esa dimensión. Entonces, este chico sintió esa necesidad y se fue y se abrazó con la naturaleza, literal, así. Le tomó semanas o meses, pero por eso la naturaleza sentía eso. Y al final él está arropado, aunque ya sin vida, yo entiendo. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no se fue a una cabaña a vivir ahí en la noche? Ok, sí, pero al final él logró su objetivo, como lo dice Javi. Y esta para mí es la expansión que se está dando. Esta es la real 5D. Si se da ahorita en junio, yo feliz, que se dé hoy, que se dé mañana, pero si se da en un año, si se da en 10, si se da en 100, pues ya estar tranquilos que esto va a suceder, que es que los corazones de los humanos se van a abrir y se van a poner en sintonía con la naturaleza. Y entonces todos vamos a estar en la 5D y el mundo va a cambiar. Ya no vamos a querer este mundo. Ya le vamos a ver la no importancia a las cosas realmente no importantes. Y la gente va a decir, ¿qué me interesa un móvil, un coche, cuando estamos en las 5D en sintonía con la naturaleza? Es donde esto se va a dar. Yo la verdad, perdón por mi escepticismo, pero no sé si el 13 o en junio, creo que lo que está sucediendo es que esta expansión va muy rápido y aquí hay 4 personas y muchos viéndonos que están en este proceso de expansión y esto le va a llegar a todos y les está llegando a todos y viene de la creación y por eso no lo entienden, no viene de la televisión, no viene del YouTube, no viene de un periódico, no viene de una revista, les está llegando luz, energía, la llamada energía crística o fuerza crística, esto viene de afuera y viene a iluminar aquí a la tierra. La naturaleza no lo necesita, ya siempre ha operado en esa belleza que es la armonía. Los humanos nos estamos armonizando unos con otros, ¿no? Entonces van a notar ustedes, van a notar, estoy seguro que lo están notando, cómo gente está cambiando y cómo te dice, ya no me quiero pelear, ya cambié de trabajo porque siempre estaba, el jefe me trataba mal y yo ya cambié de pareja porque era tóxico y me trataba mal y yo la verdad no quiero eso. Y si eso me lleva a no tener pareja, bien, estoy en armonía, porque no ocupas una pareja, no hay un deber ser en esta vida, no hay un deber ser, no lo han impuesto, es que ocupas casarte, tener hijos, etcétera. O sea, casi creo que nos dicen toda nuestra vida, tienes que ir a la escuela, a la universidad, casarte, tener hijos, y morir. No es cierto, solo ocupo existir, solo ocupo estar en armonía con el universo. Y con eso ya hice mi parte, ya mi vida ya lo es, todo lo que pueda hacer. Entonces, yo la verdad los invito que si tienen esos sentimientos, no luchen contra ellos porque se están polarizando. No digan por qué ya todo el mundo lo quiero y por qué si veo una persona es mi hermano. Claro que es tu hermano, todos somos hermanos de la creación, todos venimos del mismo padre. Entonces, este para mí es el momento magnífico. Es de la humanidad, sí, pero es del planeta Tierra de cierta manera, porque la naturaleza y el planeta Tierra, que es un ser vivo, están felices que por fin, muy tarde ya, pero por fin el humano va a crecer y se va a expandir y va a dejar su mentecita para abrir su corazón. Ojalá. Ojalá, ojalá. Victoria, Estoy disertación. esperando a ver si Javi está conectando con algo o está sintiendo las Ah, palabras. Entonces estaba Estoy analizando sintiendo, la movida, como se suele decir. sintiendo lo que es verdad.
Para mí eso es verdad. Ya está. Para mí ese sentir es verdadero. Sí, Porque cuando lo siento como verdad. Es lo que me dice el corazón, mi intuición. No sé el tiempo, no sé cuánto tiempo, como dice Alex, yo qué sé cuánto tiempo va a durar esto, si es el 13 de junio, lo que sea, pero es el destino, inevitable. Qué bendición, ¿sabes? Es como, descansa ahí, descansa en que eso va a suceder. No sé qué prueba estás pasando ahora, no sé qué estás viviendo en tu vida, dificultades, lo que sea, problemas, pero vivas lo que vivas, tu destino es ese. Y por el camino puedes conectar con ese destino a ratitos, haciendo lo que amas. Y lo que amas siempre es aquello que se te va el tiempo volando, que no te enteraste y que te fuiste de ti mismo. Y puede ser haciendo una cosa pequeña. Y ahí te vas a la unidad, ¡boom! O con una sonrisa de un niño, o con 4 cosas pequeñas. Un paseo por el parque, respiras, y no lo tienes que buscar. Puedes, bueno, ponerte rutinas con aquellas cosas que ames hacer, pero te va a venir. Y como dice Alex, cada vez llega más. Cada vez llega más. Esa gente, joder, cambió. ¿Cómo es posible que cambiara? Si siempre estaba con lo mismo. Siempre estaba pesado con lo mismo, que todos son problemas, que todos son miserias, que no sé qué. Y de repente lo ves sonreír día, dices, ya. O que cambió de eso, de trabajo, que se movió de ciudad, que siguió su sueño, aunque parezca algo pequeño, pero dio un cambio. Joder, me habla mejor. Pero si antes no me hablaba, o me hablaba mal. Pero qué locura es esta. Entonces estamos llegando a ese punto. Yo lo siento así. Y es inevitable, entonces, estés viviendo lo que estés viviendo, de manera inevitable, llegarás a la unidad. Así que sigue amando, sigue caminando, paso a paso. Llegaremos. Y tú, aunque consideres que estés sufriendo más, aunque consideres que tengas más problemas, aunque consideres que tu situación es peor, es ilusión. Estamos todos igual con la herida de separación, sintiéndonos que no estamos unidos, sintiendo que hay algo que debemos unir y por eso lo buscamos en todo tipo de cosas y siempre estamos haciendo lo mismo, buscar la unión. ¿Por qué nos reunimos aquí los 4? Estamos buscando una unión con la humanidad, una unión entre nosotros, hablando, compartiendo, sintiéndonos bien, reconocimiento, sintiendo aceptación y sintiendo que estamos ofreciendo algo al mundo. ¿Para qué? Para la unión. Entonces, todo es inevitable de que al final acabe en unión, porque todos buscamos lo mismo. Y ahora se está potenciando, yo lo siento también. Y es genial, es maravilloso. Gracias. Gracias por este momento de poder vivir. Es un milagro. Dios, qué bendición. Totalmente de acuerdo. yo no tengo nada más que decir. ¿Alguien tiene algo más que decir? Yo por desgracia me voy a tener que, no sé, ¿ya terminamos? O Sí. quisieran Si nadie continuar y tiene me voy a nada tener más que que decir, desconectar. terminamos. Porque cada vez que digo, Sí, sí. ¿alguien tiene Perfecto. algo más que decir? ¿Decís alguna cosa más? Sí, no, es que pudiéramos durar aquí, Yo no digo pudiéramos hacer un nada en vivo porque y romper el récord de YouTube Exacto. Hombre, tendríamos que hacer de un directo un día duración. de esos de 20 horas hablando. Sí, claro, ¿Qué es eso? pero alguien que se ofrezca ahí para manejar el chat. Es muy bonito. Te iba a preguntar, Nuria, que los otros en vivos que he visto salen los mensajes en pantalla, ¿no has intentado eso? No sé si con Zoom se pueda, tal vez es... No, no porque Sí. no sé cómo se hace en realidad, porque lo he intentado, pero no, no sé, porque como retransmito en directo a través de Zoom, es como que creo que si lo retransmites a través de Zoom, o sea, de YouTube, de la plataforma en sí, sí que puedes manejar eso, pero al transmitirlo desde YouTube, desde Zoom, Sí pues puedes. sí Puedes, puedes. pero con otro dispositivo. Ah, Y ya ah, está. Con otro móvil o con una tablet o con el ordenador, tienes el móvil y el ordenador y en una tienes el Zoom en directo y en otra tienes el YouTube, el enlace de ese Zoom en Ah, ok. directo. Y ahí puedes manejar. Fácil. ujú. Pues sí, Excelente. no, Eso sí es una excelente idea tener un en vivo y, y tener sí, sí, las preguntas. Vale. Bueno, sí, sí, yo les mando porque un abrazo a los tres Sí, y les nos agradezco vamos, mucho. La chicos. verdad me encantó la charla. Gracias. Gracias. eso. Gracias a Gracias a vosotros. todos. Gracias por venir y por estas Eso. palabras tan monumentales.
Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.